práctica es conocer materiales y procedimiento para el uso correcto del material de laboratorio en la materia de teoría de los circuitos 2, y para ello se necesitan alcanzar los siguientes objetivos específicos. Número 1. Realizar la identificación de una fase en los módulos de corriente alterna de laboratorio. 2. Conocer el funcionamiento de las puntas con atenuación para osciloscopio. 3. Identificar los valores de la amplitud de una onda sinusoide. 4. Determinar el desfasamiento de dos ondas sinusoides utilizando la representación gráfica tensión-tiempo. Y 5. Visualizar la curva de Lissajous y determinar el desfasamiento de dos ondas con esta gráfica. Material y equipo a utilizar en la práctica. Primero sería el multímetro digital, un resistor cerámico de 220 ohms a 10 watts, un osciloscopio, puntas para osciloscopio con atenuación, puntas de osciloscopio con terminal de caimán, puente regulable de corriente alterna de 0 a 120 volts, una clavija, caimanes para conexión y capacitor de aceite de 5 microfarads. El osciloscopio es un instrumento de gran utilidad en el análisis de circuitos, ya que permite representar y medir variaciones de tensión con el tiempo. Para realizar mediciones, el osciloscopio se debe colocar de manera paralela entre los puntos de la señal que se desea medir. Existen dos tipos de osciloscopios, los analógicos y los digitales. En ellos podrás visualizar los 4 diferentes tipos de ondas: ondas senoidales, ondas cuadradas, ondas triangulares y pulsos. El osciloscopio cuenta con bornes que te permitirán mover su posición ya sea en el eje de las X o en el eje de las Y. También te permite ampliar su amplitud ya sea en el eje horizontal o en el eje vertical. Cuenta con botones de escala para maximizarlo o minimizarlo y un botón de autorrango que te facilitará la visualización de la tensión. También te permite ver dos ondas a la vez, ya que cuenta con 2 canales y modificar cada una individualmente. Con esto podrás ver la curva de Lissajous y podrás visualizar el desfase de este. Junto con las fórmulas podrás calcular su ángulo de desfase. También hay que decir que existen 2 puntas que se le pueden colocar al osciloscopio, las no atenuadas y las atenuadas, siendo las no atenuadas para tensiones bajas y las atenuadas para tensiones altas y tener mayor precisión que con las no atenuadas. Para el procedimiento de esta práctica, primero se identificó la fase en el módulo de pruebas de laboratorio de 0 a 120 volts de corriente alterna, y posteriormente se siguieron las indicaciones de la profesora para realizar de manera correcta la conexión del osciloscopio y poder visualizar las ondas sinusoidales que produce la corriente alterna a 24 y 15 volts. Para finalizar el procedimiento se desarrolló el siguiente circuito y se le tomaron los valores indicados. Para el desarrollo de esta práctica, primero se realizó la conexión del osciloscopio de manera correcta y se verificó con su autoconfiguración para ver que este funcionaba de manera correcta. Posteriormente se estableció una corriente alterna a 12 volts en el módulo de pruebas de laboratorio para conectar esta al osciloscopio y visualizar la onda que ésta produce. En el osciloscopio se movieron los parámetros de posición y escala tanto en el eje vertical Y como en el eje horizontal X para poder visualizar un ciclo de la onda y poder tomar los datos solicitados en la tabla. Este proceso también se realizó a 24 volts, donde se utilizó una punta atenuada para poder visualizar la onda en la pantalla del osciloscopio, ya que ésta tiene una magnitud más alta y con una punta sin atenuar no se puede visualizar. Posteriormente se armó el circuito solicitado durante la práctica y se tomaron los valores necesarios que fueron solicitados en la segunda tabla que a continuación presento. Bueno, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna se denomina a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si lo vemos en un osciloscopio, al momento de estar oscilando va a dar un ciclo, que son 360 grados,
haciendo que este se marque notoriamente en un osciloscopio, por ejemplo. También la forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal, como acabo de mencionar, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto de que hablar de la corriente alterna se sobreentiende que se refiere a la corriente alterna sinusoidal. La corriente alterna se produce en los generadores. El proceso ocurre cuando una bobina se mueve enfrente de un imán y los electrones se mueven en los hilos de la bobina. Los electrones no se desplazan a lo largo del hilo conductor, simplemente oscilan respecto a un punto. Bueno, ¿y ahora qué es el desfase de ondas? El desfase entre dos ondas es la diferencia entre sus fases. Habitualmente esta diferencia de fases se mide en un mismo instante para las dos ondas, pero no siempre es en el mismo lugar del espacio. Esto también puede afectar a cualquier tipo de onda. En estos casos serían las senoidales, ya que ambas pueden estar establecidas en diferentes espacios. Por ejemplo, una puede estar más a la derecha o más arriba en el plano X o Y, dependiendo, ya que se miden las dos. Entonces, al momento de que estas, por así decirlo, cruzan, no llegan no se originan ni están en el mismo punto en el espacio, haciendo un pequeño desfase, o sea, un pequeño separamiento entre ambas. El desfase puede existir entre dos ondas de cualquier tipo, de la misma frecuencia. El desfase se puede expresar como un ángulo, un tiempo, una distancia o una función trigonométrica. Existen dos modos de medir el desfase de una onda, mediante una gráfica YT, que sería el tiempo de desfase, y el ángulo de desfase, o también mediante una gráfica XY, que solo daría el ángulo de desfase. También podríamos darnos cuenta del desfase mediante los puntos máximos positivos o negativos, que serían los picos, o los puntos centrales o mínimos que se pueden encontrar entre estas dos ondas. El valor RMS. La corriente alterna y las tensiones, cuando son alternas, se expresan de forma común por su valor efectivo o valor RMS. Cuando se dice que en nuestras casas tenemos 127 voltios, esto es su valor RMS o eficaz. Ahora bien, un valor RMS es el valor de la tensión o corriente en corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de tensión o corriente directa. El valor efectivo de una onda alterna se obtiene multiplicando su valor máximo por 0.7 o 1 raíz de 2. Entonces el valor RMS es igual al valor pico por 0.707. Ahora, el valor pico. Si se tiene una tensión RMS y se desea encontrar el valor pico de tensión, se utiliza la siguiente fórmula, que sería el valor pico es igual al valor RMS sobre 0.707, que sería un despeje de la fórmula anterior. Ahora bien, el valor promedio de un ciclo completo de voltaje o corriente es 0. Si se toma en cuenta solo un semiciclo, supongamos que el positivo, el valor promedio es igual al valor pico por 0.636. La relación que existe entre estos valores RMS y promedio es el valor RMS es igual al valor promedio por 1.11 o el valor promedio es igual a el valor RMS por 0.9. Para concluir, durante el desarrollo de la práctica aprendimos a emplear de manera correcta el osciloscopio y las puntas atenuadas, además de identificar el desfasamiento de ondas en la pantalla del osciloscopio. Mi conclusión para esta práctica es que aprendí a identificar cuál es fase y cuál es neutro en un contacto, y también que el osciloscopio es un instrumento muy útil ya que te permite visualizar las ondas. También que por él se pueden apreciar dos diferentes ondas ya que tiene dos canales, y también que en ellos se muestran sus valores pico-pico, su frecuencia y su periodo. Junto con esto se puede apreciar el desfase y se puede llegar a convertir visualmente en la curva de Lisselius. Bueno, como conclusión por mi parte podríamos decir que el uso del osciloscopio es una buena herramienta como para checar de forma gráfica cómo es que se comporta una corriente, ya sea que forma oscilación. También cabe recalcar que mi equipo tuvo un problema, ya que nuestro osciloscopio tenía un problema en su primer canal. Por eso podríamos notar en la largo de la práctica que gracias a la diferencia de potencial que estábamos ocupando, nos marcaba valores muy muy grandes a comparación de otros equipos. Entonces, por esa parte, nosotros pedimos una disculpa, ya que es el problema del osciloscopio. Pero también podríamos decir que la práctica fue bastante interesante, ya que pudimos comprobar y ver cómo se comporta
las oscilaciones de una corriente, como también podría conformarse en una elipse.